Muchas gracias, doctora Bona, y a los miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación que han impulsado esta importante iniciativa en la lucha que están brindando los pueblos en nuestro tiempo contemporáneo. Por ello, estamos en la senda que iniciaron los patriotas fundadores y todos aquellos otros hombres y mujeres que en la historia de los pueblos suramericanos y latinoamericanos bregaron por la independencia de sus naciones y por la felicidad de sus pueblos. Pero también estamos en este acto efectivizando el compromiso con todos aquellos compañeros que dieron su vida por la lucha de un país soberano, digno e independiente, por un mundo mejor y por la felicidad del pueblo. A todos ellos les decimos presentes, puesto que nos acompañan en este camino que tenemos emprendido en la República Argentina a partir del año 2003, con la conducción del presidente Kirchner y actualmente por Cristina. En este tiempo de bicentenarios que estamos viviendo, casi podríamos decir que traspolamos esas luchas originarias y las traemos a nuestro tiempo contemporáneo. El 29 de junio de 1815, en el Congreso de Arroyo de la China, el Congreso de Oriente, Artigas impulsó la independencia de nuestras tierras y su pensamiento venía ya transitando desde 1813 en las instrucciones que envió a la Asamblea Constituyente, cuyas tres máximas fueron independencia, soberanía y constitución. Independencia, soberanía y constitución por la cual todavía estamos bregando en nuestra senda que nos han marcado todos estos patriotas. La lucha de los pueblos, el derecho es resultado de política, el derecho es resultado de la lucha de los pueblos, el derecho es una categoría histórica. En función de ello, han transitado distintas etapas, han llevado a distintas concepciones políticas y sociales en función de los intereses de los pueblos o de las oligarquías que sometían a esos pueblos. En este tiempo contemporáneo estamos confrontando con las expresiones del neoliberalismo que se ha instalado en la década del 90 con sus prolegómenos de las etapas del golpe de Estado cívico-militar de 1976. Ese neoliberalismo que ha mercantilizado los derechos, ese neoliberalismo que ha debilitado el rol de los derechos, que ha marginado la acción del Estado en el proceso económico y social. Ese neoliberalismo por el cual se compraba la educación, se compraba la salud, se compraba la vivienda. Los derechos eran productos del mercado, no eran los derechos que hacen a la plena dignidad humana y que estamos bregando por consolidar. Por tanto, el post-neoliberalismo
que estamos construyendo y que se expresa en distintos avanzados procesos políticos suramericanos, tal el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, tienden a hacer efectivo esos derechos de los pueblos y la soberanía de nuestras naciones, en el marco de una integración como arma poderosa para hacer efectiva la soberanía y los derechos. Por tanto, es indispensable, en mi concepto, remarcar la relación que existe entre el proyecto nacional y popular y la Constitución. En la vida hay distintos tipos de proyectos. Proyectos urbanísticos, proyectos edilicios, proyectos de transporte. Pero los proyectos sociales y políticos, el proyecto social y político es el determinante en la vida de los pueblos. Y por ello, según esta característica, por incidir en la cuestión social, económica y cultural, lo calificamos de proyecto nacional y popular. Y en consecuencia, debe existir una directa relación entre el proyecto nacional y la Constitución, puesto de que es indispensable que sepamos, cuando hablamos de Constitución, que estamos hablando de un proyecto político, no solamente una expresión jurídica. Cuando hablamos de Constitución, estamos hablando de un concepto complejo, donde en su base encontramos la faz económica y social y en su vértice la faz jurídico-institucional. Es decir, que como enseñaba Sampay, cuando hablamos de Constitución debemos tener bien claro el proceso histórico que llevó a la sanción de una Constitución y a su vez tener bien claro las relaciones de fuerza que se expresaron en dicho momento para hacer efectivo ese texto constitucional. Por tanto, es indispensable tener presente la constitución real, sociológica y dinámica, que es la determinante en la vida de los pueblos, y la constitución jurídica escrita, que es la legalización de esa constitución real. Por tanto, el debate que estamos proponiendo en nuestra realidad contemporánea es en el marco de la Constitución real, es en el marco donde dirimen su fuerza los valores reales y efectivos de poder, y es en ese marco donde debemos analizar el tema constitucional. Esto se ha dado en la vida de los pueblos, de distintas formas, con sus propias características, donde según esos factores internos y externos que son los que dirimen en la esfera de la Constitución real, son los que van posibilitando o no los altos objetivos que se marcan los pueblos para el buen vivir. Por ello, debemos señalar que los tiempos históricos van definiendo genealogías y generaciones constitucionales con sus respectivos modelos.
La Constitución histórica de mediados del siglo XIX fue la expresión del modelo liberal que tenía su auge en dicho tiempo histórico. Esa Constitución histórica fue la que marcó las pautas para el desarrollo capitalista liberal cuando ese capitalismo se hallaba en su faz concurrencial de desarrollo. Y por ello, esa Constitución histórica, en su parte dogmática, instituye las normas de política económica constitucional para hacer efectivo ese esquema liberal. Y esto lo voy a fundamentar debidamente con el propio pensamiento del mentor de dicho proyecto. Juan Bautista Alberdi, en su obra Bases y puntos de partida para la organización política de la nación, señaló en la advertencia a la segunda edición que ese libro en realidad no debería haber tenido dicha denominación. En la edición de Besançon señaló que ese libro debía haberse denominado, si no es que lo consideraba pretencioso, Medios de Libertad, de Orden y de Progreso para las repúblicas americanas de origen español. Y en la segunda obra que voy a mencionar fundando esta razón, que fue escrita un año después de sancionada la Constitución histórica, es decir, en 1854, el sistema económico y rentístico señala dos cosas importantes para este debate. Una Constitución no tiene una teoría económica, la presupone. Lo que tiene una Constitución son normas de política económica, son los medios, son los instrumentos, son aquellos medios e instrumentos que llevaba el liberalismo a mediados del siglo XIX en la faz concurrencial de desarrollo capitalista, liberal. Por tanto, es indispensable que vayamos teniendo en claro los objetivos y los medios, como bien señaló ayer el ministro Kicillof. Ese esquema neoliberal, mejor dicho, liberal del siglo XIX, no pudo aplicarse ni de inmediato ni íntegramente por una serie de circunstancias históricas que me va a ser imposible desarrollar en este momento, tal el caso de la separación de la provincia de Buenos Aires, el tema de la aduana, del puerto, el tema de la guerra de la triple infamia, el tema de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando dicho esquema se pone en práctica, ya el capitalismo había cambiado su conformación de su faz concurrencial, había ingresado a su faz monopólica, organizada, el capitalismo organizado, el capitalismo imperialista, cuya última expresión, bien nos señalaba también ayer Bernardo Klinsberg, el capitalismo dinástico, ahí ha llegado. Pero también ese esquema que en realidad conformaba un principio de democracia parcial y aristocrática, se ve confrontado con la presencia de nuevos sectores sociales y políticos en la vida de los pueblos. Ello se ve claro en nuestro país con la revolución de 1890, con la presencia del radicalismo
y su líder, el presidente Hipólito Yrigoyen, que lleva a la sanción de las leyes electorales que institucionalizaron el voto universal masculino, como dicen bien muchas amigas y compañeras, universal, obligatorio y secreto. Y a través de ese esquema, el pueblo tenía la posibilidad de acceder a los poderes de gobierno. Y ahí hace crisis el esquema constitucional histórico. Amén de la crisis económica que vivía el mundo en ese momento. Ahí comienza el golpe de Estado para retrotraer la interpretación constitucional, puesto de que es imprescindible también tener en cuenta que cuando hablamos de constitución real y constitución escrita o jurídico formal, en el medio tenemos la interpretación constitucional. Toda medida política refleja un criterio constitucional y a su vez toda decisión institucional o política tiene un criterio constitucional y político. Y esa es la interpretación constitucional que tiende a efectivizar o no efectivizar los grandes objetivos del pueblo. Por ello, en ese tiempo del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, confronta la interpretación constitucional. El presidente Yrigoyen, a través de una interpretación dinámica del texto constitucional, impulsaba un proyecto distinto, que no voy a enumerar todas las iniciativas, actitudes que había tomado el presidente Yrigoyen. Solamente voy a hacer precisa una de ellas, que es el debate que se dio en la Cámara de Diputados por la ley de nacionalización y estatización de los hidrocarburos en su exploración, explotación, comercialización y distribución. En ese año 1927, en la Cámara de Diputados de la Nación, se aprobó ese proyecto de ley. Pero como hubo un tema, un punto que no se cumplió del acuerdo Yrigoyen-Roque Sempegna, que fue la intervención de las provincias, que Yrigoyen veía que ahí se iba a encontrar el obstáculo que le iban a crear las oligarquías lugareñas representadas en el Senado de la Nación, y como no se llevó a cabo esa intervención y como siguieron esas oligarquías presentes en el Senado de la Nación, ello fue el motivo principal de la confrontación que tuvo Yrigoyen con los sectores dominantes. Y por ello Yrigoyen planteó todos los años en el Senado de la Nación que se trate la ley de hidrocarburos. Y por ello es indispensable saber que ante ese silencio del Senado de la Nación, es indispensable saber qué iba a ocurrir el día 7 de septiembre de 1930. El día 7 de septiembre de 1930 iba a haber elecciones en las provincias de San Juan y de Mendoza, donde el radicalismo personalista iba a triunfar y con ello a tener mayoría en el Senado. Y con ello iban a avanzar las políticas económicas, en particular el tema de los hidrocarburos que estamos mencionando. Por ello bien se señala que ese golpe de Estado tiene más olor a petróleo que a pólvora, como así se reflejó en la composición de los cuadros gobernantes del golpe de Estado y la presencia
de dichos factores de poder económico que transitaron por lo que luego se llama, o se llamó bien, a través del pensamiento de José Luis Torres, la década infame. Ahí comienza otra etapa de la historia nacional. Ahí, en el marco de la Constitución Real de los argentinos, se producen dos hechos significativos que denotan la presencia de un nuevo movimiento político y un nuevo conductor en la vida de la nación. A través de la movilización popular y en ese significativo momento histórico que representó el 17 de octubre de 1945, comienza a crujir esa Constitución Real que nos estaba sometiendo y postergando a los pueblos en el goce de sus derechos. Pero ello también se ve confirmado por la legitimación democrática que le dio el pueblo en las elecciones del 24 de febrero de 1946 al movimiento que encabezaba el general Perón. Por ello, ese cambio en las estructuras reales y efectivas de poder de la Argentina lleva a la necesaria institucionalización al más alto rango normativo de un nuevo texto constitucional. Nuevo texto constitucional que se vio expresado en el año 1949 y que lamentablemente, como señalaba bien Sampay, algunos sectores mayoritarios del pueblo argentino no comprendieron el momento que estaba transitando el país y por circunstancias políticas y personales llegaron a confrontar en el marco del debate legislativo que llevó a la sanción de la ley 13.233, que propiciaba la reforma constitucional en todo o en parte, como señalaba el artículo 30 de la Constitución del 53. En todo aquello que se oponga al bienestar del pueblo y la grandeza de la nación. Fue la última vez que la República Argentina tuvo un debate amplio, profundo, para institucionalizar un nuevo texto constitucional. Y con ese nuevo texto constitucional hace crisis ese esquema liberal, puesto de que la Constitución de 1949 instituye las nuevas normas de política económica constitucional. Ahí está el quiebre histórico, ahí está la nueva visión constitucional, la nueva arquitectura constitucional que se dio al pueblo argentino y que yo la califico como germen del nuevo constitucionalismo contemporáneo que estamos viviendo y que no sé si ya voy a tener tiempo de desarrollar. Pero esa Constitución Nacional de 1949 es la gran desconocida, es la gran desaparecida de las cátedras de estudio, es la gran ocultada en el debate político. Brevemente, sostengo la vigencia de sus principios básicos y que es importante que los argentinos tengamos presente la consecuencia que ha generado su derogación. En el aspecto económico, en el aspecto social, pero también en el aspecto jurídico constitucional. A través del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, comienza a esbozarse la supraconstitucionalidad de facto. Esa supraconstitucionalidad de facto que tuvo su origen en el bando militar que deroga a la Constitución y a las directivas básicas
que luego pretendían institucionalizar para cambiar ese esquema constitucional de 1949. Brevemente voy a señalar algunos aspectos de la Constitución de 1949. Algunos aspectos que también hacen a nuestra realidad contemporánea y que ayer se han mencionado. En el preámbulo, en donde se fijan los objetivos, incorpora la decisión irrevocable de constituir una nación económicamente libre, políticamente soberana y socialmente justa. Pero además, como objetivo principal, promover la cultura nacional, que es otra de las expresiones de la soberanía. Y ese texto constitucional cambia la arquitectura jurídica constitucional que nos venía del demoliberalismo. Ya esa parte dogmática de 35 artículos y la organización de los poderes de gobierno, es decir, esas dos partes que conformaban a la definición de la Constitución y que muchos de ustedes lo habrán observado en las cátedras, es decir, la parte dogmática y la parte orgánica, ya tiene otra arquitectura jurídica constitucional. Ya la Constitución de 1949 habla de parte, primera parte, principios fundamentales, y en 4 capítulos desarrolla esa primera parte. Los derechos, los deberes, los principios de gobierno, los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la educación, de la cultura. Y el capítulo 4, que es el que precisamente instituye esas normas de política económica constitucional en sus artículos 38, 39 y 40. Ahí es donde se produce el quiebre histórico y por ello el golpe de Estado. Pero también, muy brevemente, voy a mencionar pequeños 2 o 3 temas de la Constitución del 49, porque no me dan los tiempos, me están corriendo los minutos. La Constitución de 1949 incorpora el principio de oponerse a la discriminación racial. Incorpora expresamente el principio de que no hay discriminación racial en la República Argentina. Incorpora también los recursos de habeas corpus al texto constitucional. Incorpora la teoría del abuso del derecho en el artículo 35. Y en el artículo 95 también incorpora un principio que ayer se tomó y se tocó con toda ejemplaridad por el doctor Zaffaroni, que se refiere a la Corte Suprema. En el artículo 95, la Constitución de 1949 establece con precisión que la Corte Suprema será tribunal de casación para los códigos de fondo. Y a su vez, ese artículo 95 establece que la interpretación constitucional que haga la Corte Suprema será de aplicación obligatoria para todos los jueces del país. Ayer se ha tomado muy ejemplarmente ese principio por el doctor Zaffaroni de la Corte dividida en salas, de su rol en lo que hace a la casación y de su rol en lo que hace a la interpretación constitucional. Brevemente, en el artículo 38, 39 y 40 hablan de la economía, de la propiedad en función social, la economía en beneficio del pueblo, los recursos naturales en el 40 y forma preceptiva en lo que hace a la indemnización de aquellos servicios
públicos que el Estado considere que deben ser gestionados por él. El nuevo rol del Estado está incorporado en la Constitución de 1949. Y muy brevemente, estos principios están también incorporados en declaraciones de las propias Naciones Unidas, en sus distintas resoluciones de la Asamblea, después de la Declaración de Derechos Humanos del año 48, después de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, después de los pactos económicos, sociales y culturales, y después de los pactos civiles y políticos y otras resoluciones que no puedo extenderme en señalar. Pero también estos principios están incorporados en recientes declaraciones de la UNASUR, de la CELAC, de la reciente reunión que hubo en Hanoi en abril de este año, de la Comisión Interparlamentaria Mundial, haciendo efectivo la soberanía de los pueblos. Y esta nueva arquitectura constitucional, y para terminar, puesto que ya me están marcando el tiempo cumplido, esta nueva arquitectura constitucional que habla que ya un texto constitucional tiene partes, tiene títulos, tiene capítulos, tiene secciones y tiene artículos. Esta nueva arquitectura constitucional que se refleja en estos avanzados procesos políticos suramericanos y que no voy a poder desarrollar, es la que tiende a hacer efectivo otro rol importante de la Constitución, que es necesario tener presente en el marco de este debate contemporáneo que nos debemos. Es la función docente de la Constitución, es ese empoderamiento del pueblo que viene institucionalizado en ese texto escrito, y como decía el comandante Chávez mostrando ese pequeño librito azul, acá está, estos son los derechos, este es el proyecto. Y para terminar, en el marco de esta soberanía que nos une en esta reunión, quiero hacer efectiva y recordar, para que se tenga bien presente, la respuesta que le dio Cristina a la presidenta del Fondo Monetario Internacional en la 67 reunión que realizaba, cuando dicho personaje pretendió amonestar a nuestro país, señalando que si no cumplíamos los condicionamientos que nos pretendían dar, nos iban a sacar la tarjeta roja. Ante esa impropia expresión, Cristina le contestó con toda altura y dignidad: no estamos hablando de un partido de fútbol. La Argentina no es un equipo de fútbol. Es un país soberano, digno y que no se somete a esos condicionamientos y a esas presiones externas. Esa actitud está reflejada muy bien, como ayer lo desarrolló el ministro Kicillof, y que por una cuestión de tiempo no tengo ninguna posibilidad de referirme. Por ello, ahora quiero concluir señalando que la palabra no es el cambio. La palabra del momento no es el cambio. La palabra del momento es acelerar, continuar, profundizar el proyecto nacional y popular por el cual los argentinos estamos bregando. Muchas gracias.